continuando con la explicación de los postulados, en el caso del tercero, dice la validez de la lógica, que es la que nos enseña a distinguir entre aquellos cuestionamientos o razonamientos que son correctos e incorrectos. Menciona aquí que nos ayuda a sistematizar nuestros procesos mentales. Hemos mencionado antes que ya desde el 2 que hay posibilidades de hacer juicios, y en este caso se menciona sobre un proceso de validez de la lógica. Entonces nosotros en los procesos mentales de alguna manera planteamos también juicios o razonamientos para determinar qué cosa es correcta o no. Entonces aquí va a mencionar, aunque más adelante aparece con otro detalle, que la inducción, por ejemplo, es un método que puede servir para inferir cosas. Este método no se puede utilizar o no se puede probar lógicamente. En algunos casos, algunas herramientas indispensables que se ocurren en las ciencias naturales y de la observación puede ser de alguna manera algunos métodos como este de la inducción. Entonces este argumento que aparece acá dice que si bien es cierto hay algunos elementos de la inducción que no se pueden utilizar para hacer como pruebas lógicas, finalmente se convierte en una de las herramientas indispensables de las ciencias que incluyen la observación. Y esto es porque si se está partiendo de desde la observación para la construcción de un nuevo planteamiento teórico, evidentemente aún no se tiene otro parámetro mayor como para establecer una comparación o que coincida con esa misma lógica. Entonces, en el camino de construir un nuevo conocimiento científico, se puede utilizar un método inductivo. Eso quiere decir que a partir de la observación y sistematización de ciertos hallazgos para un fenómeno determinado, cuando se obtiene un resultado bajo una observación, bajo esos mismos criterios se vuelve a observar y se tienen una X cantidad de observaciones cuyo resultado, digamos, empírico, por venir de las ciencias naturales, ¿verdad? Un resultado empírico coincide reiteradamente bajo los mismos criterios o las mismas consideraciones del método que se ha aplicado. Alguien puede entonces, a partir de ese conjunto de datos observados particularmente, inducir algo mayor. Esta inducción implicará que de los casos concretos se puede obtener una generalización mayor y que por lo tanto a partir de ahí se puede obtener una consolidación, una conclusión más grande que va más allá de la observación individual de los casos particulares que se analizaron. Entonces, a partir de observaciones, digamos, particulares, puede en algún momento llegarse a inducir un resultado más grande. Entonces, por eso aquí lo aclara que aunque es cierto que la inducción no es que directamente sirva para hacer una prueba lógica, esta inducción se vuelve como una herramienta que de alguna manera es indispensable en estas ciencias que tienen que ver con la observación, porque ese es el camino para la construcción de una nueva teoría como tal. Ahora, el número 4 aparece como la existencia de uniformidad o regularidad en la naturaleza. Entonces, bueno, ya se ha dicho antes, de alguna manera, que el universo es cambiante, ¿verdad? Sin embargo, hay ciertas consideraciones que es necesario tomarlas en cuenta, porque para establecer el avance o el crecimiento de algo, también se debe partir de que, por ejemplo, en este caso dice, si se parte, no quiere decir que sí lo sea, ¿verdad? Sino es una consideración, si se parte, que la naturaleza de las cosas no cambia,
que la mesa, por ejemplo, de ayer o el mueble de ayer es el mismo de hoy, de la misma manera que las, digamos, relaciones, y aquí no se refiere a cuestiones sentimentales, sino a relaciones entre elementos, se mantienen. Por ejemplo, usted ha observado que el sol salió ayer, que salió anteayer, que hace un año salió. Usted puede observar ese fenómeno reiteradamente y entonces usted puede hacer una predicción. La predicción es, si ha salido durante los últimos 10 años, entonces usted puede predecir que saldrá mañana. Entonces, las inducciones se hacen basadas en este postulado, y es que de alguna manera la naturaleza no cambia de modo caprichoso el comportamiento, y eso nos permite expresar algunas incluso leyes en forma matemática. Una forma de ley sería una forma abstracta de una inducción. Yo veo cierto fenómeno ocurrir de manera frecuente, como en el caso del sol que se ha mencionado, u otro tipo de comportamiento natural, puede ser natural o social, ¿verdad? En principio, para comprender ciertos fenómenos lo hacemos desde el lado de lo natural, es decir, de cualquier fenómeno como el que estamos hablando de la salida del sol, que en realidad es lo que nosotros vemos, que el sol sale, pero que en realidad el fenómeno es que la Tierra rota, y lo hace, digamos, en promedio unas 24 horas, y esa es la razón por la que vemos que el sol sale y se oculta todos los días, digamos, en el día que nosotros comprendemos. Y entonces ahí pudiéramos inducir, a partir del conocimiento que se tiene de ese fenómeno recurrente, podemos generalizar o podemos obtener algo que sea mucho mayor, una explicación mayor o general a partir de esas observaciones particulares que hemos hecho. Entonces, esa inducción a partir de, usted ve toda una semana salir el sol, entonces usted puede generar una inducción que sería una especie de ley basándose en las observaciones que usted hizo. Entonces ahí pudiéramos sacar o formular una ley que incluso puede llegar a ser una generalización de forma matemática. Bueno, nosotros en la materia, en estos métodos experimentales, vamos a trabajar con unos temas que se les darán posteriormente, y ustedes van a hacer una observación del fenómeno, al menos 7 observaciones del fenómeno, y a partir de ellas ustedes van a notar una relación que hay entre una variable independiente y una dependiente. Ustedes van a hacer variaciones en la variable independiente y verán que hay cambios en la variable dependiente. Esa observación que ustedes van a hacer, que solo va a ser para 7 valores concretos o 7 valores que ustedes van a establecer de alguna manera, va a permitir inducir a través de un método, en este caso estadístico igual, una fórmula. Cuando dice leyes matemáticas, leyes en forma matemática, se refiere a una ecuación o una fórmula que es la que precisamente va a vincular las variables. Y esa es la manera de hacerlo. Entonces nosotros vamos a realizar esa inducción de la relación de las variables por medio de una fórmula o de una ecuación matemática. Muy bien, entonces llegamos al quinto de los postulados, que dice la necesidad de someter a prueba experimental todas las hipótesis, leyes y teorías. Bueno, cuando se menciona aquí que pone una excepción, ¿verdad? Una excepción a las ciencias exactas o las formales, es porque, bueno, en el caso de ciertas, bueno, en el caso de las formales, ¿verdad? Estamos hablando de la matemática o la lógica. No necesariamente tienen que someterse al método experimental. Recuerden que no vienen de esa naturaleza, es un constructo propio del intelecto humano, y que si bien es cierto, pueden seguir ciertas reglas,
estas han sido concebidas igual en la mente humana como tal. Y entonces en el caso de ellas solo se les pide que sean autoconsistentes. Es decir, que no es posible que se le aplique una regla una vez bajo las mismas condiciones y el resultado sea distinto, porque entonces va a tener contradicciones. Y de ahí que ustedes que ven igual matemática y ven reglas de la matemática, eh, verán, digamos, en el álgebra o en los métodos de cálculo, verán que algunos postulados, axiomas, teoremas, que precisamente tienen una especie de consistencia porque se aplican a una gran cantidad de ejercicios o cantidad de problemas que se representan matemáticamente y que a través de ellos tienen una solución sin que entre como en una contradicción. Eh, bueno, este postulado, desde el lado de la parte experimental como tal, que dice de que es necesario someter a prueba experimental todo lo que existe en hipótesis, teorías o leyes, fue concebido, por decirlo de esta manera, desde los trabajos que hizo Galileo Galilei. Porque él demostró que ciertos conceptos aceptados en la ciencia en aquel momento eran contradictorios cuando se les aplicaba una prueba experimental. Creo que lo hemos mencionado justo en el inicio de la materia. En el caso de los conceptos que aceptaba la ciencia en su momento, por ejemplo, decían bueno, que no era tan vinculado a la ciencia, era más una cuestión de creencia religiosa. La Tierra era el centro del universo, no solo del sistema solar, sino que del universo, es decir, de todo lo que existía. Pero, por ejemplo, Galileo, al hacer sus observaciones de manera directa con los telescopios que él mismo perfeccionó, valga la aclaración que no ha sido Galileo, no fue Galileo Galilei quien inventara el telescopio, porque esa idea de lente, de un conjunto de lentes con ciertas características de concavidad y otras cosas, ya había sido en realidad inventada. Él la perfeccionó. Entonces, de hecho, él creó los primeros, sí, ahí sí, telescopios capaces de focalizar o de enfocar con mucho nivel de precisión, por ejemplo, la luna o, o algunos otros de los cuerpos celestes que orbitan, al menos en nuestro sistema solar. Entonces él demostró experimentalmente, utilizando instrumentos, por supuesto, ¿verdad? No solo directamente el ojo humano, la, que lo que se concebía como real en aquel momento entraba en contradicciones en el momento de aplicarles las pruebas experimentales. Y bueno, a pesar de que al final tuvo que retractarse de muchas de las cosas que escribió, quedaron como una evidencia clara en todos sus apuntes para que luego otros lo retomaran, que Galileo tenía la razón, ¿verdad? En esa parte. Muy bien, entonces hasta acá hemos analizado los 5 postulados y hoy veremos entonces lo que corresponde con las reglas del método. Entonces este apartado 3.1.2 habla de las reglas del método científico. Entonces, como ya se ha mencionado antes, hay distintos autores que tienen diferentes perspectivas de cómo pueden ser abordados. Entonces, las que vamos a discutir o a explicar a continuación son las que enuncia Eichler, y estas son 5 igual, solo que en este caso son las reglas. La primera dice que lo que hay que hacer es analizar el problema para determinar lo que se quiere, formulando supuestos de trabajo o hipótesis de trabajo, para que esto dé una orientación o una dirección de qué es lo que se va a investigar. La número 1. La número 2 o la B es coleccionar los hechos pertinentes. Y esto implicará, por supuesto, que para coleccionarlos o para colectarlos o para obtenerlos,
diseñar previamente instrumentos, herramientas, prototipos o lo que fuere necesario para obtenerlos como tal. Luego en el C dice clasificar y tabular los datos para encontrar similitud y secuencias y correlaciones. Aquí de entrada, por ejemplo, asume clasificar y tabular, pareciera que lo está vinculando estrictamente a datos que sean cuantitativos. Y bueno, en términos genéricos, no toda la información puede ser eh, directamente cuantitativa. Sin embargo, sí es posible hacer clasificaciones de datos, incluso de elementos que sean cualitativos, ¿verdad? Y el siguiente sería formular conclusiones por medio de procesos lógicos, de inferencias y razonamientos. Y ahí, bueno, se discutirá en su momento en qué pueden basarse estas inferencias. Entonces, veríamos cómo obtener estas inferencias y estos razonamientos a los que se llegue para como conclusiones como tal. Y luego probar y verificar las conclusiones implicaría someter de nuevo a prueba lo que ya se ha dicho antes, porque no se puede considerar de manera absoluta que lo que se obtiene a partir de un procedimiento es estrictamente verdadero. Y de ahí que en algunos casos estas pruebas y verificaciones de conclusiones se hacen a través de otras investigaciones o de otros procedimientos que no necesariamente lo sigue el mismo autor, como método de comprobar o de darle validez o de refutar lo que se ha planteado como conclusión. Entonces, a estas reglas se les puede reconocer, o estas reglas pueden ser reconocidas en ciertos trabajos científicos. Y también se pueden aplicar al desarrollo de productos tecnológicos como tal, la producción industrial y cualquier otro tipo de resolución de problemas, incluyendo, va a decir acá, los problemas de la vida cotidiana como tal. Entonces, porque desde el mismo pensamiento cotidiano nosotros de alguna manera aplicamos ciertas reglas de manera implícita para solventar problemas cotidianos. Por ejemplo, si usted tiene el problema que de repente deja en la cocina, deja un eh, comida o parte de comida y de repente usted encuentra eh, mordiscos de ciertos alimentos, usted puede, bueno, en el análisis que haga del problema, puede usted formular algunas hipótesis, algunas hipótesis o algunos supuestos sobre esto. Usted puede suponer, por ejemplo, que son roedores. Se puede suponer que son ratas las que llegan. Y entonces, bajo ese supuesto, usted tiene una dirección de cómo orientar el problema. Pero si usted supone que son ratas, usted sabrá que entonces, por ejemplo, hay trampas que pueden atraparlas como tal. Entonces usted, en el caso de una cuestión cotidiana, la verdad esto no tiene que ver con clasificar o tabular datos, pero usted puede colectar hechos pertinentes, ¿verdad? O sea, de hecho puede incluso observar y dejar a propósito algún material sin que por el momento sea veneno, solo para tratar de determinar si realmente puede ser una rata o no. Entonces, puede ser que en un par de días, si es que eso es lo que usted quiere, dejar trozos de X comida y ver si realmente se comporta de la misma manera, ¿verdad? Usted puede colectar ciertos hechos. Eh, o de una vez puede actuar, ¿verdad? En el caso de un problema cotidiano, como que supone usted que un roedor se está comiendo sus alimentos, esos hechos pueden incluir incluso colocar una trampa. Usted coloca una trampa, deja siempre algo de comida y ahí va a verificar usted los hechos, ¿verdad? Usted puede verificar si al final
En este caso no habrían tabulaciones. Si nos vamos por la vía de primero dejar un trozo de alimento y se lo come, y el día siguiente usted deja otro trozo de otra parte de alimentos y también se lo comen, usted puede decir así, aquí hay una relación entre la comida y el animal que viene. Entonces, la conclusión puede ser, definitivamente esto corresponde con una rata porque vio heces que son parecidas a las de la rata, y entonces usted puede concluir que son ratas. Digamos, si el propósito es solo determinar qué animal es. Ahora, para que usted compruebe que realmente eran ratas, lo que puede hacer es colocar una trampa. Siempre vuelve a colocar comida, pero ya colocada en una trampa. Y al final del día siguiente puede verificar si realmente eran ratas o no, porque finalmente también pudieron haber sido algún murciélago u otro tipo de animal mamífero que estaba comiéndose su alimento. Entonces, como dice aquí, también se puede aplicar, ¿verdad? Incluso en problemas caseros, aunque esto no es que usted diga estoy sometiendo el paso, la regla número 1, número 2, número 3, ¿verdad? Simplemente hay unas cuestiones, digamos, lógicas que se pueden seguir como para determinar que la solución de ciertos problemas incluso cotidianos. Ahora, las reglas del método son una guía que son muy valiosa para los investigadores, pero como se va a insistir en muchas ocasiones, no es una receta de aplicación universal. Eh, ayudan, ayudan a tener una guía de qué es lógicamente lo que hay que seguir. Eh, pero su aplicación, sin tener claridad de qué es lo que se busca, no necesariamente busca o lo que obtiene son formulaciones de leyes o de teorías como tal. Bueno, entonces, una vez vistas las reglas, veremos los métodos científicos que hay. Estamos apenas en el fin de la página número 2. ¿Qué métodos? Bueno, vamos a hablar aquí en el apartado 3.2 de los métodos científicos. Y entenderíamos que en la medida que el conocimiento fue aumentando en distintas vías, fue necesario que existieran, que se fueran a agrupar por, por la misma naturaleza de lo que se trata. Entonces ahí ha ido dando lugar a diferentes clasificaciones de ramas de la ciencia, así como lo que vimos en la unidad número 1 sobre lo que clasificaba Mario Bunge, por ejemplo. Eh, y como bien sabemos, cada una de estas ciencias tienen sus propios problemas porque tienen sus propios objetos de estudio a los que responden o a los que les interesa estudiar. Y por lo tanto se han desarrollado diversos métodos para poder resolverlos. Y se usa un nombre genérico llamado método científico para referirse a todos ellos. Y sin embargo, esto no quiere decir que cada rama de la ciencia pueda usar un método en particular. Incluso hay métodos genéricos que pueden ser utilizados. Y el investigador será el responsable de elegir el que sea él o los métodos que sean necesarios o más apropiados para resolver los problemas. Aunque dichos métodos no se hayan desarrollado dentro de la ciencia en la que lo practique. Y entonces ahí veremos que hay varios métodos que pueden ser aplicados de manera simultánea, de manera combinada, simbiótica, mixta o como se quiera para obtener el mejor resultado o la mejor solución al problema que se plantee, porque ya hemos dicho que ciencias hay muchas y por lo tanto sería difícil decir que este es el método universal para llegar a generar conocimiento científico. Ahora, aquí va a haber una aclaración y es que se menciona, por ejemplo, que los juicios y análisis que hace la filosofía o que se han hecho desde la filosofía son decisivos en el método y que han logrado producir métodos muy valiosos. Esos no son métodos nuevos, ¿verdad? O sea, tienen un origen muy de mucho tiempo atrás, que sería, por ejemplo, el método inductivo o el método deductivo. Los cuales tienen una aplicación que no solo van en las ramas estrictamente de la ciencia, sino en cualquier esfera de la que se refiere en el ser o la que trata el ser humano.
Entonces, estos métodos, inductivo y deductivo, en realidad van a ser siempre necesarios y de hecho ya comenzamos a trabajar en ejemplos, al menos en el método inductivo, cuando decíamos que partíamos de fenómenos, observaciones concretas para generalizarlas incluso en una forma matemática como tal. Ahora, entre los métodos científicos que son muy populares o más conocidos están, por ejemplo, el método de casos, el método estadístico, el método inductivo, deductivo y el método experimental, ¿verdad? Entre otros. Esta lista no es acabada, no se acota en esos que están ahí. Sin embargo, en el propósito de la asignatura nos vamos a enfocar en algunas, comenzando por el método de casos. Este método de casos va a decir que al observar un mismo fenómeno social, vean que han comenzado no con un método natural, sino que social, como puede ser la conducta, actitudes, valores, a veces es frecuente encontrar patrones, o sea, es decir, un comportamiento un tanto similar, o situaciones distintas, de acuerdo a los grupos sociales que se tienen en estudio. En, en, en el análisis de algunos problemas, a veces no hay fenómenos que se repitan, o que sean comunes. Y como se ha mencionado, por eso comenzaron con un fenómeno social, esto es propio de las ciencias sociales. Y a veces para esto hay que manejarlos aplicando el método de casos. ¿Qué implicaría esto? Bueno, que hay una situación que es nueva o que no es común, no es frecuente, no corresponde como a un patrón del que se pueda obtener a partir de ahí una forma definida de comportamiento. Entonces se puede definir o se puede establecer que se selecciona uno o varios casos que tengan relevancia o que aporten suficientes datos para establecer la explicación del fenómeno. Entonces aquí va a decir que el investigador formula siempre supuestos acerca de cuáles son previamente, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos datos importantes que le van a servir para incluso hacer, bueno, algunas observaciones posteriores o cómo puede hacer algún control de variables para que en su momento encuentre casos similares? Ahora, este método, digamos, se usa en ciencias donde la experimentación con seres humanos presenta serios problemas. Recuerden que aquí está hablando de posiblemente hacer experimentos. Y esto, como estamos hablando de un método de caso, tiene serios problemas porque en principio no es correcto, o sea, no es ético hacer experimentos con seres humanos. Pero, por ejemplo, en la ciencia médica, que no, que también se aplican casos y dice, es que mire, estos casos de esta enfermedad se repite uno en cada millón de personas que presenta estos síntomas. Entonces, por ejemplo, ahí es un caso que médicamente, por ejemplo, se estudia mucho y a veces a partir de los resultados de estos estudios se puede eh, probar, por ejemplo, y ahí sí se vale la parte de experimentación, pero con consentimiento de incluso medicamentos, cuando no se tiene un precedente clínico de cierta, o sea, no se tiene un precedente del comportamiento de una enfermedad, no se tiene una patología concreta de cómo actúa, incluso a veces no hay medicamento como tal. Y como verán en muchos de los enfermedades que llegan a ser incluso pandemias como este COVID-19, comienzan analizándose casos y dice, tenemos un caso, dos casos, tres casos. Luego eso deja de convertirse, se sigue usando la palabra caso, pero se vuelve una cuestión generalizada. Entonces la idea de caso es cuando hay algo que tiene unas características particulares que no es fácil encontrarle un patrón de comportamiento.
Eh, y esto puede ser, como aquí se menciona específicamente para el lado como de lo social, en donde pueden haber particularidades en comportamientos y que se puede establecer que ese sería un caso. Entonces sería algo que rompa lo tradicional. Y lastimosamente, por ejemplo, en nuestro contexto social, como ahí existe en una idea generalizada, y no solo por ser una idea, sino que hay una evidencia también sobre ello. Si usted ve entonces, o si usted eh, tiene como conocimiento popular o general que, digamos, en política la mayoría de políticos son corruptos, un caso sería que usted que se encuentre con un político que sea honrado, honesto y que respete las leyes y que actúe de manera ética y responsable y de manera responsable. Entonces ahí, por ejemplo, esta persona o este funcionario se convertiría en un caso porque está fuera de la norma, es decir, está fuera de lo que normalmente ocurre. Y vean que estoy poniendo un caso muy extremo, ¿verdad? O sea, es decir, si en conocimiento popular o general se entiende que la mayoría de las personas que ejercen un cargo público no son correctos, es decir, son, aplican algún nivel de corrupción, cuando se encuentre alguien que no lo sea, ese sería un caso. Entonces habría que aplicar el método de casos para llegar a comprender y qué pasó, cuáles son las razones por las cuales se ha actuado de esa manera. Pero que esto no aplica exclusivamente con cuestiones sociales, ¿verdad? Pueden ser en el ámbito natural, por ejemplo, como les digo, una enfermedad. Si se tiene unos síntomas particulares, se puede estar ante el descubrimiento de una nueva enfermedad como tal, porque previamente no se tenía un registro de que esas características afectaran de X manera al ser humano. Entonces ahí estamos hablando de la aplicación del método de casos y que en algunos casos, en algunas circunstancias médicas, por ejemplo, se puede experimentar y hay personas que incluso han aceptado someterse a medicamentos experimentales para saber cómo reacciona el cuerpo en esas circunstancias, dado que no hay un precedente clínico para poder saber con mayor certeza los efectos secundarios que esto tendría. Y volviendo, que en el caso de ciencias como sociales, ¿verdad? La experimentación con seres humanos siempre ha representado un problema ético. No solo es estrictamente en las ciencias sociales, ¿verdad? Hay, por ejemplo, en la época de la Segunda Guerra Mundial hay evidencia clara de que los nazis experimentaron con seres humanos solo para ver qué sucedía en el caso que se le aplicara X medicamento o cosas que tenían que ver exactamente con experimentación en humanos, ¿verdad? Experimentación no social, sino experimentación médica o clínica. Entonces ahí vemos que sí hay un problema de hacer experimentación con seres humanos porque eso tiene repercusiones, ¿verdad? No estrictamente en el sentido de la salud, pero pueden haber repercusiones psicológicas u de otro tipo. Muy bien, entonces aquí hemos llegado a verificar el método de casos. En el siguiente video seguiremos analizando los otros métodos.